que eh, el profesional en comunicación y relaciones públicas a través de los medios de comunicación son los mayores creadores de opinión pública, por ser los primeros en ofrecer la información que luego aparece en medios de comunicación. ¡Wow! ¡Qué poderoso el concepto! Importantísimo. Para hablar de comunicación hay que hablar de dos grandes escuelas de la comunicación. Por supuesto, de la escuela norteamericana, que viene de allá de finales de 1920, y con uno de sus precursores, hablemos de Harold Lasswell, ¿verdad? Podemos hablar ahí posteriormente de McLuhan, de McDonald, como los grandes referentes, hablando de la importancia del desarrollo y cómo la comunicación logró un avance importante. Sobre todo, la escuela norteamericana hablaba de la comunicación y sus efectos. En la escuela norteamericana, pero en el caso de la escuela de Frankfurt, la escuela alemana, es otra escuela que también, como hay dos pensamientos de la comunicación, la escuela, como dije, de Estados Unidos y la alemana, los precursores que podemos mencionar de la escuela alemana, Theodor Adorno, Horkheimer, Marcuse y Walter Benjamin, ¿verdad? Ellos hablaban de las corrientes teóricas y se enfrentaron a planteamientos importantes contra los funcionalistas de Estados Unidos, ¿verdad? Y sobre todo en los medios de comunicación y las sociedades de masas. Ellos hablaban mucho del tema de la industria cultural. Dos escuelas de comunicación, antes de hablar de algunas teorías de comunicación que debemos de llevarnos, que tener como referente, hay que hablar del caso de la escuela norteamericana, por ejemplo, un hito muy importante en el estudio de la comunicación y sus efectos, tiene que ver eh, con este evento, eh, con este evento que ocurrió otra vez a través de un programa radial en Estados Unidos, y es que Orson Welles, a través de un programa de radio, lee, en un programa de radio en vivo, lee La Guerra de los Mundos, que era una obra, una novela de ficción, y la lee a través del micrófono, y esto genera, se da como dije, un hito importante porque eh, Orson Welles lee la obra La Guerra de los Mundos a través de su programa de radio, y literalmente la gente que escuchaba encendía su radioreceptor y escuchaba la radio y que no escuchó el inicio del programa donde decía que él iba a leer una novela de ficción, la gente creyó realmente que el mundo estaba siendo invadido por extraterrestres. Eh, la novela como tal, luego allá por el 2005-2006, a través de Tom Cruise salió también en la pantalla, por si la quieren ver. Estoy hablando de la novela, La Guerra de los Mundos, que es muy buena la película, pero esta novela es la que Orson Welles lee a través de su programa de radio. Y esto genera, como dije, un caos social. Y hubo gente incluso, dicen los medios de aquel entonces, que hubo gente, era tanto el pánico que la gente creía que realmente la Tierra estaba siendo invadida por extraterrestres. Y hubo gente que se tiraba de los edificios debido a la paranoia y a la histeria de que estábamos siendo invadidos por extraterrestres. Esto abre paso a un hito importantísimo y acá los medios y la industria se da cuenta de cómo los medios de comunicación generan influencia en las sociedades. Hito importante de la comunicación, como dije, allá gracias a Orson Welles, allá llegando al 1940, lee esta obra y genera un caos social. Dicho esto, hablando de las dos grandes escuelas de la comunicación, la escuela norteamericana de Estados Unidos y la escuela alemana, que tenía que ver más con lo cultural, y la escuela de Estados Unidos, que tenía que ver más con la comunicación y los efectos. Ahora hablemos de las teorías de comunicación, o al menos dos o tres, eh, que nos permite tener una mirada más amplia acerca de el desarrollo y el objeto de la comunicación. Entre estas hay que mencionar la agenda SERI. Y es que estos teóricos norteamericanos afirman que el contenido de los medios de comunicación, mire qué bonito es, lo que los medios de comunicación publican, transmiten y envían, define la agenda del debate público. Entonces lo que ellos dicen es que lo que está apareciendo en medios de comunicación probablemente dé paso al debate público y la gente tiende a hablar de lo que ve en las noticias y de lo que oye en las noticias y de lo que lee en los periódicos.
Mire qué importante. Entonces, a partir de lo que vemos en el noticiero de las 9 o de las 8, o lo que leemos en el periódico, o lo que escuchamos en la radio, da paso a lo que la gente habla. Y esto era más evidente en las décadas anteriores, con un poco auge del Internet, eh, porque nos decían mis maestros, vea cuáles son las primeras noticias que van a emitir los canales de televisión, los noticieros, y esa es la agenda. De eso quieren los medios que hablemos. Anteriormente, esto antes del Internet, por supuesto. Pero ahora la gente no solo tiende a hablar lo que ve en medios de comunicación, sino que la gente tiende a hablar de lo que ve y de lo que consume en redes sociales. Importantísimo. Esta es la teoría de la agenda setting. La gente habla de lo que ve en noticias, de lo que ve en el periódico y de lo que escucha en la radio. Teoría de la comunicación, la agenda setting. Por lo tanto, son los medios los que jerarquizan la importancia de los contenidos. Mientras más polémico sea un tema, recibe mayor cobertura y esta se establece dentro de la agenda de discusión pública. Su nombre metafórico proviene de la noción de que los medios de comunicación, los mass media, son capaces de transmitir la relevancia de una noticia en su agenda a la par de la sociedad. Es decir, la importancia de la noticia la define el medio de comunicación. ¿Y será que eso sigue pasando ahora? Que el medio de comunicación decide qué noticia es importante para ellos y qué no. Mm. Sigue siendo, ¿verdad, Sí, Ceni? sí. Totalmente. ¿Por qué algunos medios hablan de ciertos temas que son temas críticos de país, por ejemplo? ¿Y por qué otros medios no lo están diciendo? ¿Por qué, por qué ningún medio de comunicación ha dicho, si lo queremos contextualizar, no estoy hablando de temas políticos, ¿por qué ningún medio en El Salvador ha dicho que en Colombia y en Argentina están buscando médicos especialistas para trabajar en El Salvador? ¿Por qué ningún medio local lo habrá dicho? Probablemente investigando más a fondo sobre el tema no les conviene a ellos que se sepa eso por algún motivo o porque simplemente no es relevante. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Y será un tema de relevancia? No hay, Sí, definitivamente, no hay médicos especialistas en el país. sí lo sabe. Algo está pasando, ¿verdad? Algo está pasando. Pero como dice la teoría, los medios definen y jerarquizan qué es importante para transmitir a las masas y qué no. Entonces ellos desechan lo importante para ellos y lo que no es importante. O lo que quieren poner en el debate público y en la opinión pública. Hoy queremos hablar, ¿qué? No sé, díganme ustedes, hablemos del encuentro, por ejemplo, del presidente con el presidente argentino. Ese es el tema jerárquico, es el tema importante de ahora. Vamos a hablar de esto, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos hipotéticamente, El Salvador va al Mundial, ¿verdad? Un sueño lejano. Hablemos de este tema, pero hay otros temas que no están jerarquizados por un motivo editorial, por una línea editorial del medio y es válido. Todos los medios tienen derecho a tener una línea o un pensamiento editorial, así como usted y como yo tenemos un pensamiento crítico distinto, tenemos un esquema de valores totalmente diferente y debe de respetarse. Entonces lo importante acá es a quién usted va a escuchar hablando de medios noticiosos o a quién va a leer o qué tipo de medios va a consumir y por qué, ¿verdad? Lo dejo sobre la mesa, como dije, no estoy hablando de ningún tinte político. Vamos a finalizar acá con una teoría más, la teoría del encuadre, el framing, es el término a cuadro, ¿verdad? O a encuadre en ángulo, y este se relaciona con los medios y cómo estos seleccionan ciertos hechos sobre asuntos y tratamientos, incluso palabras para encuadrar o enmarcar una historia. Mire qué importante. Es la forma como los periodistas encuadran los temas que tienen un impacto en la comprensión del público, por lo tanto, la información de una política concreta. Nuevamente, es como sacar de un cuadro, de una fotografía, extraer solamente un píxel. Y como medio de comunicación, yo le vendo eso como noticia, pero estoy obviando, atrás tengo un cuadro, es como que yo retome solo una parte del cuadro y le diga a usted que eso es la noticia, cuando la noticia es el cuadro completo. Por eso se llama la teoría del premio.
porque es extraer solamente un encuadre del hecho para darle un tratamiento distinto. El papel de los medios en la teoría del encuadre resulta decisivo, mire esto, en cuanto a aquel intento de explicar los acontecimientos, la labor del medio o del periodista es contar historias, contar hechos, ¿verdad? O acontecimientos a las audiencias. El framing es un proceso, por lo tanto, de transmisión y recepción de significados. Encuadrar una información noticiosa. ¿Qué implica encuadrar una noticia? Enfocar un tema de cierta manera o perspectiva, fijar una agenda de atributos, elegir o seleccionar ciertas palabras claves para confeccionar un discurso importantísimo esto, manipular la salida de ciertos elementos y elaborar una idea organizada central para construir una historia informativa. Importante porque muchos, ciertos grupos sociales tratan de hacer contrastes en temas de información, ¿verdad? Es decir, darle otro enfoque a través de esta teoría. Y por eso vemos, como dice el texto y como dicen los autores, vemos muchos discursos confeccionados, sobre todo en temas de comunicación. Por eso es decisivo y por eso el tema acá tiene que ver una mirada con cuál es el rol de los medios de comunicación desde lo social. ¿Cuál debería de ser el rol? Informar de manera objetiva, de manera clara, de manera precisa, de manera veraz, o solamente encuadrar ciertos acontecimientos para que nosotros podamos consumir, leer o escuchar a conveniencia de cierto grupo, ¿verdad? Entonces lo dejo acá, estimados, como dije, no estoy hablando de tintes políticos, simplemente son teorías propuestas por escuelas de comunicación, como hablamos inicialmente, la escuela norteamericana y la escuela alemana. Son teorías que están pasando y que han pasado. Yo daba clases en una universidad haciendo memoria, hace quizás unos 6 años en otra universidad y veíamos quizás más, veíamos estas teorías. El auge de las redes sociales y los consumos digitales no estaban como están ahora, hace 8 años. Entonces, estudiamos más teorías, estudiamos otras más, porque hay más, usted las puede estudiar posteriormente, pero se debatía si eran vigentes o no eran vigentes en nuestros contextos actuales. Pero llegamos a una conclusión de que esas teorías probablemente desaparezcan de alguna manera, pero van a regresar de manera cíclica. Y yo les pregunto ya para terminar, ¿estas teorías siguen siendo vigentes en el contexto de El Salvador actualmente? Estas dos teorías que hemos visto. ¿Realmente los medios extraen de manera perspicaz ciertos contextos o ciertos cuadros para vendernos noticias? ¿Y será que ciertos medios en El Salvador jerarquizan cierta información para que nosotros podamos consumir? ¿Sigue siendo vigente en El Salvador? ¿Serán los medios de comunicación o querrán de alguna forma tener ciertos matices de manipulación en nuestras sociedades? ¿Todavía pasa eso? ¿O hablamos de otros contextos? Bueno, parece que sí, ¿verdad? Ya para finalizar, Sí. son teorías, adelante, adelante, perdón. No, 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 que sí, 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 de dar. Gracias. ¿Cuál debería ser la labor entonces de los medios de comunicación desde el aspecto social? Ya para finalizar. Se está hablando mucho de carencia de medicamentos, ¿verdad? De repente yo vi ayer una chica quejarse de una cita en el cardiólogo que se la daban como en un año y bla, 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 ¿verdad? Las citas largas, falta de medicamentos en nuestros hospitales, eh, temas que están ahí, pero que ahora la gente se Sí. toma el rol y lo comunica a través de redes sociales cuando los medios no lo están retomando. ¿Cuál debe ser entonces la labor? O la nuestra. Buenos días, Lickberg. Creo que los medios de comunicación actualmente están omitiendo por temas
político, llamémoslo así, mucha de la información por el tema que se ha visto atrás de como el tema este con los periodistas. Usted sabe que se han dado bastantes casos en los cuales los periodistas corren peligro, llamémoslo así, por estar abordando temas que no van acorde a la realidad o a lo que se quiere pensar. Entonces creo que también los medios de comunicación han sido astutos en no querer que los clausuren, en no querer tener repercusiones con ciertas personas o con ciertas instituciones. Entonces prefieren omitir y siento que ahí es donde, como hemos visto en materias anteriores también, el deber del periodista y la ética del periodista donde queda, porque los periodistas están para hablar siempre con la verdad, para decirle a la población las cosas que están pasando en realidad. Entonces, creo que sí tiene que ver un tema de no querer ser vetados o no querer ser tachados como un tema, como un canal o como un medio de oposición. Entonces prefieren solo tocar temas superficiales, temas que no van a tener como un contraste o un tinte político, sino que solo por encimita, como uno dice, cuando en el trasfondo hay noticias o hay circunstancias que pueden impactar, pero eso lo va a dejar mal. Entonces los medios de comunicación han preferido, a mi punto de vista, mantener como una imagen light ante la sociedad. Excelente, excelente, Karen. Muchas gracias. Usted nos ha descrito una realidad que estamos viviendo y de pronto yo veo medios que solo dan cobertura, que fulano de tal fue a inaugurar no sé qué, que la primera piedra de no sé cuánto, ¿verdad? Que vamos a aquel lugar porque van a hacer un tal lanzamiento. Eso, estimados, eso no es periodismo, eso es más relaciones públicas, ¿verdad? Si no estamos hablando, como usted dijo, de temas sociales, estamos solamente haciendo labores de relaciones públicas porque estamos hablando en bien, en positivo de algo o de alguien. Hay una realidad que ahí está. Tenemos un desafío, estimados. Les dejo esto ya para finalizar. Tenemos una labor social como comunicadores. Estoy hablando como publirelacionistas, como comunicadores. Desde cualquier punto de la comunicación hay una labor social que no podemos dejar por alto. Todos, en todo sentido. Con nuestra comunidad, con el otro, con el vecino y por supuesto con nuestro país. Vayamos un poco más allá, levantémonos una grada más y leamos, tratamos de leer el panorama local, pero de una mirada un poco más amplia en todos los sentidos. Así que les animo a que esa labor social no la pierdan. ¿Querían comentar algo más? No, y que también se da tipo, porque lastimosamente aquí en el país sí se está dando lo de las relaciones públicas en el sentido de se ha creado una nueva imagen para El Salvador. Entonces, así como decía la compañera, que básicamente si uno trata de mostrar realidades de lo que está sucediendo realmente en El Salvador, se ve como oposición. Gracias. Bueno, lo dijeron ustedes, ¿verdad? Gracias, estimados. Les deseo un buen fin de semana. Gracias por sus aportes, por sus comentarios que hacen rica esta sesión. Les deseo un buen fin de semana, muchas bendiciones. La otra semana, semana de actividad, un caso adicional nuevamente. Así que todo va a estar bien. Les pido por favor, si alguien paga después de la fecha y lo hace después, que me comunique para no tener inconvenientes con el tema de colocarles su fecha de actividad, ¿verdad? Porque es importante para la universidad estar al día. Bendiciones, estimados. Gracias, Lick. Un Buen buen fin de día. semana. Muchas Igualmente. gracias por la